Hola chicos, bienvenidos a Asesorías Fly en el curso Exani. En este video estaremos aprendiendo sobre el tema de los verbos. ¿Okay? El verbo es un tipo de palabra que encontramos en los enunciados. Esta palabra se le asocia mucho con las acciones, los procesos y los estados en los que puedan estar las personas o las cosas de las que hablamos. Llámese el sustantivo. En la oración o el enunciado también a este elemento también se le conoce como el sujeto. ¿Ok? Así como tenemos el sujeto, también tenemos el predicado. Y el verbo es precisamente el núcleo de este mismo, el predicado. Entre algunas de las características principales que podemos encontrar del verbo, se encuentran 4 de las más importantes que se desarrollan en el examen de admisión. Una de ellas es la persona, el número, el modo y el tiempo. Cuando hablamos de persona, hablamos del contexto o dónde se está ubicando el verbo dentro del enunciado. Es decir, cuando hablamos de persona, podemos hablar de 3 personas. La primera, la segunda y la tercera. Todo esto es persona del verbo. ¿Ok? ¿En qué utilizamos estos? Cuando generamos textos, es decir, en la estructura de la lengua, cuando empezamos a escribir textos informativos, textos narrativos, textos descriptivos, etc. ¿Ok? La segunda característica es el número. ¿A qué se refiere esto? Es tan sencillo como decir si estamos hablando de nuestro verbo en singular o en plural. Y esto, como ya se sabe, es cuando hablamos de un solo objeto en singular, y en el caso del plural es cuando hablamos de 2 o más objetos, acciones, sustantivos, verbos. ¿Ok? La tercera característica es el modo, que se refiere a la forma en la que está empleada el verbo o la utilidad, el propósito, el fin que tiene. ¿Ok? En el caso del modo tenemos varios ejemplos y es importante que aprendamos a manejar y utilizar cada uno de ellos. Entre los más sonados podemos mencionar al indicativo, el informativo, imperativo, etc. Tenemos también el subjuntivo y el condicional. Son diferentes modos del verbo que estaremos desarrollando también en los ejercicios dados en este curso. Y de último tenemos al tiempo. El tiempo es una característica del verbo que utilizamos cuando empezamos a ver las conjugaciones. Es decir, cuando empezamos a modificar el morfema o la segunda parte del verbo. ¿Sí? Lo veremos más adelante. Por el momento es bastante sencillo definir que cuando hablamos del tiempo debemos hablar de diferentes para el verbo, tales como el pretérito, el presente, el futuro. ¿Ok? Un dato más, antes de que me vaya, importante sobre los tiempos del verbo, es que no solamente tenemos estos, sino que también podemos irlos conjugando de una forma más compleja. Cuando hablamos de tiempos simples y de tiempos compuestos. Los tiempos simples se refieren a cuando tenemos un solo verbo en nuestro enunciado. Y los tiempos compuestos se refiere a cuando tenemos este mismo verbo, es decir, se repite esto, y le añadimos una conjugación de un verbo auxiliar. Este verbo auxiliar solamente es uno
pero lo podemos tener de diferentes conjugaciones. Este verbo auxiliar es el verbo haber. ¿Ok? Es decir, podemos poner un único verbo y conjugarlo con cualquier modificación del verbo auxiliar haber, llámese habría, hubiésemos, hubiera, hubiese, etc. ¿Ok? Ahora hablaremos de lo que es la raíz y la desinencia del verbo. ¿Ok? La raíz es aquella parte inmutable en verbos regulares. Ojo, en verbos irregulares esta parte sí es mutable, es decir, tiende a cambiar. ¿Ok? Que también conocemos como lexema. Esta la encontramos al inicio de los verbos que están en modo infinitivo. Ahora, el infinitivo es un modo del verbo que podemos reconocer o identificar gracias a su terminación. Es decir, en qué letras o en qué sílaba termina los verbos que encontramos en este modo. Estas sílabas son ar, er e ir. Tal como es el caso en estos tres ejemplos. Tenemos el verbo viajar, subir y morder, los tres en modo infinitivo. Una vez que yo he identificado cuál es la terminación que le da ese modo, yo puedo definir entonces que todo lo que me queda hacia la izquierda de esa terminación, es decir, en este caso las letras V y AJ, SV y MORD, todo esto lo conocemos como la raíz de un verbo o el lexema también. A lo que nos queda se le conoce como morfema. También se le conoce como desinencia, es decir, lo que sobra, y a la raíz también se le conoce como lexema. Son los sinónimos o palabras alternativas que podemos usar. Entonces, la desinencia tiende a cambiar. ¿Por qué? Porque estos son, en verbos regulares, estas desinencias siempre se pueden conjugar, ya sea con modos diferentes, con tiempos diferentes, con personas diferentes o con números diferentes, que son características del verbo que hemos visto antes. Por ejemplo, en la conjugación del verbo viajaremos, la desinencia sería haremos. ¿Okay? Y asimismo el infinitivo es una forma no personal del verbo que también es importante que aprendamos a definir junto a otras dos formas no personales. Estos son el gerundio y el participio. Estas tres pueden ser diferenciadas gracias a la terminación que lleva cada una de ellas. En el caso del infinitivo, como hemos mencionado antes, la terminación es ar, er e ir. En el caso del gerundio, la segunda forma no personal, las terminaciones son ando, yendo y yendo. Y en el caso del participio son ado, ido, to, so y cho. Estas dos últimas siendo las formas irregulares. También es importante destacar que en la última forma no personal, el participio es propenso o tiende, podemos modificarlo en su género y en su número. ¿A qué se refiere esto? Como ya vimos antes, podemos cambiarlo de masculino a femenino y viceversa, o de singular a plural y viceversa. Por ejemplo, podemos decir, en vez de decir ado, podemos decir hada, cambiándolo de masculino a femenino. Y también podemos cambiarlo de singular a plural, añadiéndole la letra S o removiéndola. Lo siguiente que haremos es aprender la conjugación de los verbos, dada su persona, su número y también su tiempo. Empezaremos a jugar con el tiempo. Los tres tiempos básicos que encontramos para conjugar verbos es el pretérito, el presente y el futuro. El pretérito también se le conoce como el pasado. Esta tablita nos va a ayudar a elaborar estas conjugaciones de los verbos, a elaborarlos en una persona específica y en un número específico. Asimismo, también nos va a ayudar a cuando tenemos que identificar un enunciado o una oración,
y definir en qué persona o número está. Esto puede ser hecho con cualquier único verbo en infinitivo. Llámese el ejemplo que tengo aquí, el verbo en infinitivo, dormir. El primer paso, lo primero que tenemos que hacer es saber qué pronombres va en cada una de estas casillas. En el caso de la primera persona del singular, el pronombre es yo. En el caso de la segunda persona del singular, el pronombre es tú. De nuevo, esto nos sirve para aprender a identificar cuando una oración tiene esta palabra, sabemos que está en la segunda persona del singular, o cuando tiene el pronombre yo, está en la primera persona de el singular. Continuamos, en la tercera persona del singular utilizamos los pronombres él o ella. Aquí vemos otra de las características que hemos visto antes del verbo, es el género. Podemos ver que tenemos tanto el masculino como el femenino. En el caso de la primera persona del plural, utilizamos el pronombre nosotros. Segunda del plural, el pronombre es ustedes. Y para terminar, en la tercera del plural, los pronombres son ellos o ellas. Dada esta guía, yo puedo empezar a conjugar mi verbo dormir. Yo sé que empezaré en el tiempo presente. Digo, yo duermo. Siempre se dice en relación al pronombre dado, ¿ok? Nosotros dormimos. Tú duermes. Ustedes duermen. Él o ella duerme. Y ellos o ellas duermen. En el caso de la segunda y la tercera del plural, tenemos una tendencia. Estas dos casillas tienden a ser similares o repetirse. En el caso de este tenemos tanto duermen como duermen. En ustedes y ellos o ellas. Esto es para el tiempo en presente. Sin embargo, también podemos conjugar en pasado y en futuro. Y como se podrán dar cuenta, una vez que conjuguemos de esa forma, empezaremos a ver formas no personales del verbo que hemos visto antes. Llámese el participio y el gerundio. Aparte del infinitivo que tenemos aquí. Por ejemplo, si quiero conjugar en pasado, yo dormí. Tú dormiste. Él y ella durmió. Nosotros dormimos. Ustedes durmieron. Y ellos o ellas durmieron. De nuevo, la tendencia se repite a ser iguales. Y ahora en futuro, yo dormiré. Nosotros dormiremos. Tú dormirás. Ustedes dormirán. Él o ella dormirá. Y este se repite. Ellos o ellas dormirán. Ahora, a todos y cada uno de estos verbos podemos hacer el ejercicio que hicimos antes de la raíz y la desinencia. Podemos sacarlo en el caso de que sean verbos regulares o irregulares. Como podemos ver, tenemos un par de casos que son regulares y otros que son irregulares. Sin embargo, el verbo dormir en sí es un verbo no regular. Podemos sacar raíces y desinencias. Por ejemplo, aquí tenemos dorm. Este es un verbo irregular. Volvemos a ver el dorm. Y así sucesivamente en varios casos. Sin embargo, también tenemos unos casos irregulares.